Este es un podcast con objetivos informativos sobre la economía mexicana. Las opiniones emitidas por los locutores no representan la opinión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con respecto al tema. Se realiza una invitación a la audiencia y al público en general a escuchar con atención y al final sacar sus propias conclusiones. Y recuerde, la verdad los hará libres. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de opinión informativa conducido por mi compañero Eduardo Eslava y por su servidor Uriel Hernández. Hoy tendremos un episodio bastante interesante. Así es, ya que comenzaremos hablando sobre la economía mexicana en un periodo particular. Para ello, contamos con compañeros que nos apoyarán explicando el tema. Así que sin más, demos inicio al programa. La economía mexicana ha tenido diferentes etapas a lo largo de la historia, pero hablemos sobre una de las más recientes, los años 70. Para ello, hemos invitado a Enrique Ramírez y a Lisbeth Cornejo a que nos ayuden a introducir el tema. Adelante. Muchas gracias. Bueno, comencemos poniendo contexto. A inicios de esta década, la economía mexicana se encontraba en una etapa crítica, por decirlo de alguna manera, en donde desaparecieron los beneficios del crecimiento industrial anterior y de este desarrollo estabilizador. En esta crisis, de hecho, se pudo ver un notorio crecimiento en la población y su demanda de empleo pues no encontró satisfacción ante este descenso de la actividad industrial y que por supuesto también se notó en un atraso en el sector agrícola. Esta crisis trajo un endeudamiento del país durante esta década y la siguiente. Sin embargo, el auge petrolero alivió los aspectos negativos de la misma a finales de los años 70, descubriendo y explotando grandes yacimientos en el sureste del país. Así, el gobierno del entonces presidente José López Portillo inició un programa para la explotación del petróleo y desarrollo de la industria petroquímica, creando así nuevos empleos, pero basándose en un excesivo gasto público. Pero no contaban con la disminución mundial de los precios del petróleo, por lo que de nuevo se enfrentaron nuevos problemas, por ejemplo, de endeudamiento, de la disminución de la actividad industrial, fuga de capitales extranjeros y por supuesto e inevitablemente las pérdidas de valor de nuestra moneda, el peso. Es interesante saber cómo se fueron sentando las bases para las décadas venideras y pues cómo es que la crisis sigue afectando hasta nuestros días. Claro, con otras variables en juego, pero en fin, usted me entiende. Gracias compañeros por la información. Ahora sigamos con el tema, con la década de los ochentas. Para ello hemos invitado a Yair Hernández y Mario René Castelán. Adelante. Gracias, compañero. Verás, a inicios de los años 80 se desarrolló una crisis financiera producida por la deuda externa, cayendo en una profunda recesión económica. El gabinete del presidente Miguel de la Madrid buscó superar esta crisis restableciendo el crecimiento y la estabilidad de precios. Spoiler alert, no se logró. La crisis siguió y fue hasta mediados de 1985 que se enfrentaron a una más severa, ahora con la balanza de pagos, lo que condujo a implementar severas medidas de estabilización, teniendo una política fiscal y monetaria más restrictivas. Estas medidas igual fueron acompañadas por otras como la aceleración de la liberalización comercial, siendo el inicio del cambio de estrategia de desarrollo en el país. Que nuestra economía dependiera bastante del petróleo igual cobró factura, ya que durante la crisis hubo pérdidas de divisas por la caída del crudo, para lo que existió la medida de encarecer el dólar para dejar de depender de las exportaciones petroleras. Por último, toda la reestructuración económica trajo la necesidad de financiamiento externo a partir del 85. Esta deuda ya estaba planificada, pero nuevamente el petróleo hizo de las suyas y en el 86 la deuda externa creció debido a una caída de los precios del crudo. Es increíble ver cómo las cosas iban tan mal que el intentar solucionar una crisis solo destapó el mal manejo de la situación, problema tras problema. Gracias por su explicación, compañeros. Por último, iremos a la década de los 90. Invitamos a Tim Ramos y a David León a contarnos un poco. Gracias, Uriel. Verás, existen patrones que se han repetido en la historia de nuestro país. Década tras década podemos notarlo y los 90 no fue la excepción.
iniciando con el dudoso nombramiento del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1988, siendo personaje crucial para el desarrollo o crisis de México en la última década del siglo XX, pues quiso implementar teorías de primer mundo en nuestro país, o mejor llamado neoliberalismo. Bueno, pues esto introdujo a México al mercado internacional. Esto se creía que prometía conseguir un buen crecimiento y desarrollo de México, pero no solo eso. Esto pues buscaba brindarle a los mexicanos una mejor calidad de vida, por ejemplo teniendo viviendas de concreto, agua potable, electricidad, drenaje y pues los demás servicios básicos de calidad. Sin embargo, y lastimosamente, solo fue una promesa, ya que la doctrina dicta que el Estado debe tener un poco participación en la economía, que es una dura realidad difícil de afrontar. Una industria que padeció bastante estas nuevas estrategias del gobierno mexicano fue la del comercio, ya que se frenó su desarrollo, además de que existió un aumento de impuestos para incrementar los recursos, colocando a los menos afortunados en una situación poco favorable para ellos, terminando de detonar en una crisis para el año de 1994, el famoso error de diciembre, al poco tiempo de la llegada a la presidencia de Ernesto Zedillo, teniendo un impacto económico importante para los hogares mexicanos. Esta bomba de tiempo la detonó Zedillo, pero pues sin duda el manejo de Salinas fue lo que pues terminó de activarla, además de la mala administración de gobiernos anteriores que ya nos han explicado nuestros compañeros. También existieron repercusiones al problema iniciando en Chiapas, pues fue donde se levantó un grupo revolucionario con sentido zapatista para defender a los indígenas, que sufrían de estos y más daños, que no percibían una vida digna, ni eran básicamente volteados a ver por el gobierno, eran olvidados. Sin embargo, esta lucha se manchó de sangre cuando el gobierno estatal reprimió a este grupo de manera militar. Y eso es lo que se sabe, ya que hay muchos hechos más que fueron silenciados. En la actualidad, el patrón sigue siendo igual. La inconformidad con la administración de este país solo es escuchada cuando se usa la violencia por parte de los manifestantes. Sin embargo, siempre termina con una represión sin posibilidad de cambio alguno. Pues desgraciadamente así ha sido, Atsin. Y bueno, los cambios que se han realizado no han permitido que se dé una consolidación efectiva de la economía mexicana. Cada sexenio es lo mismo, solo se repite la historia de promesas tras promesas y al final no se cumple nada, ya nos la sabemos. Hemos conocido un poco más de los últimos 30 años del siglo anterior en cuanto al tema de economía mexicana, por lo cual ahora dejamos a la audiencia crear sus propias conclusiones. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Fue un placer para nosotros presentarles datos importantes sobre la historia de nuestro país. Gracias a nuestros compañeros que nos han apoyado para la realización de este podcast: Enrique, Yair, Lisbeth, René, Atsin y David. Y gracias a ti, Eduardo, por acompañarme a conducir este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos por ahora, pero estaremos escuchándonos en futuras ocasiones. Hasta la próxima. Esto ha sido el Podcast México. Agradecemos a todos la participación para la elaboración oportuna de este material auditivo. Y siempre tenga presente que la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces.